Hola amigos, ¿cómo están? Yo contento por muchas razones. La primera es porque amanecí feliz, amanecí con mucha energía, por un lado. Por otro lado, pues desde luego agradecer las bendiciones que me mandan todos y cada uno de ustedes, porque tenemos salud, gracias a Dios. Y desde luego lo más importante, porque estoy con ustedes, disfrutando esta última sesión del máster en impuestos, que estuvo muy bueno, de verdad muy bueno, con algunas a lo mejor imprecisiones que pude haber cometido, pero bueno, espero me disculpen, soy ser humano y ahí decía uno de mis grandes amigos, solamente las personas que trabajamos nos equivocamos, y sí es cierto, porque pues la gente que no trabaja pues nunca se va a equivocar, ¿de acuerdo? Al igual que yo, pues a lo mejor tú te has equivocado en algo, pero bueno, a lo mejor eres un poquito más cuidadoso que un servidor. Por lo tanto, sean ustedes bienvenidos, les saluda con gusto, como siempre, su amigo José Antonio González Castro, en donde otra de las bondades y felicidades que me causan el día de hoy es que, bueno, pues ya concluimos con esta sesión, este máster en impuestos, octava y última sesión, para que de manera conjunta la disfrutemos. Veremos, retomaremos algunas ideas de la declaración anual, que ya hemos visto algunas cédulas, algunas precisiones, porque pues, no es la intención de agotar todo el tema de anual, simplemente es hacer un recorrido de la ley de impuesto a la renta, desde luego pasando por todo lo que ya hemos visto para no ser reiterativo y llegar como punto central a la declaración anual, ¿de acuerdo? Veremos también una derivación del anual, que ya por segundo año consecutivo, el mismo formato ya me pregunta si realizo o no esquemas reportables, que también hemos hecho alusión. Por lo tanto, yo considero que les voy a poner un par de ejemplos, y más en parte relacionadas, y más en monumentos a miembros del Consejo de Administración, y más cuando apliquen pérdidas fiscales, que son de los casos muy precisos y emblemáticos que deben de cuidar. De lo contrario, pues estarían corriendo, por lo menos con el pago de alguna multa muy considerable. También veremos, dentro de esta magia que quedó pendiente, un pequeñito caso práctico, igual lo hacemos, para que realmente ustedes vayan viendo paso a paso, al igual que hicimos el del estímulo fiscal, que me gustó, al final del camino me gustó, porque ya decía que había una imprecisión, en donde decían que si acumulo el estímulo, luego lo acredito el efecto cero, y no es cierto. Vean que tuvimos un beneficio interesante. ¿Por qué razón? Porque al acumular el estímulo, que es el 50%, hablo de la fracción 5 del 16 que vimos la sesión anterior, para el sector autotransporte, de pasajes, de turismo, etcétera, de carga, de pasajeros, pues vimos que pues consiste en que yo puedo, por un lado, restar las casetas, por otro lado, acumular el 50% de las casetas, que era la precisión que leíamos, inclusive el último párrafo del 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, y por otro lado, acreditar el estímulo, que es el mismo importe que se acumuló. Entonces, eso provocaba, o provoca, mejor dicho, que tenga un ahorro considerable. Entonces, bueno, espero que con eso, al igual que con estas presiones del anual, de los esquemas reportables, y desde luego de el acreditamiento de impuesto a la renta que se paga en el extranjero, de acuerdo, que yo puedo acreditar en México hasta un tope, de acuerdo, y que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, todos los acreditamientos como estímulo fiscal, que lo acabamos de ver, el acreditamiento de impuesto a la renta por dividendos, el acreditamiento del impuesto a la renta pagado en el extranjero, ¿de acuerdo? Eso no puede provocar un saldo a favor. Lo que sí puede provocar es los pagos provisionales, lo que es las retenciones de impuesto a la renta, y en su caso, si me da un saldo a cargo, pues yo puedo aplicar, como ya también lo platicamos, subsidio para el empleo si es que tengo diferencias, y desde luego puedo aplicar compensaciones si es que también tengo saldos a favor en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, en esta última sesión sean todos ustedes bienvenidos, ¿de acuerdo? Disfrutemos de manera conjunta esta última sesión, y estén preparados para el próximo diplomado máster en impuestos, que vamos a hablar de IVA. Y ya les decía ayer, de acuerdo, la última sesión, ya les decía que debemos de también tener presente toda la propuesta de eventos que tiene para ustedes CADEFI, las charlas entre amigos, algunos cursos presenciales, que va a haber uno muy bueno, va a haber uno muy bueno en agosto, espero que no se lo pierdan. Entonces, bueno, dicho eso, arrancamos y nos quedamos la sesión anterior
hasta lo que es el análisis, que me gustó, de verdad que son cosas que me gustan, disfruto. Me gustó la mecánica de la ley federal del trabajo, de la ley de impuesto a la renta, para efectos del acreditamiento de la PTU, ¿de acuerdo? Que eso inclusive nada más recordando, en los términos del artículo 57 de la ley de renta, básicamente que me habla de lo que es la determinación de la pérdida fiscal. Decíamos que como la PTU viene del año pasado, en este año yo puedo tener pérdida fiscal y la PTU puede incrementar la pérdida fiscal, o inclusive el acreditamiento de la PTU en los términos del artículo 9 de lo que es la ley del impuesto a la renta puede ser mayor a la utilidad fiscal, y en consecuencia, por un lado, no habría base del coeficiente de utilidad, y es donde yo me tendría que regresar por lo menos 5 años atrás, y por otro lado, lejos de que me dé utilidad fiscal, me daría una pérdida fiscal. Así es que cuidado con el tema de la PTU, y desde luego con el tope que ya vimos la sesión anterior, para efectos de que esa diferencia, desde mi punto de vista, se tuvo que haber ajustado desde la declaración anual para que yo ajustara con el pago de la PTU, que vimos 3 ejemplos interesantes, insisto, me gustó, espero que también a ustedes, y bueno, pues la idea es que tengan más elementos para que realmente hagan su trabajo y lo hagan de manera ética, en apego a la norma, y lo más importante, que no tengan diferencias o observaciones por parte del fisco federal o alguna demanda, hablando de PTU, por parte de los trabajadores. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, mis amigos, vamos a retomar la idea. Aquí, siguiendo con la mecánica, aquí retomamos un poquito cuáles son los anexos de los cuales contempla o contiene el anual. Aquí, básicamente, el primer anexo es todo lo que tenga que ver con el cálculo del impuesto. Esto se llama impuesto sobre la renta, personas morales. Por lo tanto, ese anexo al cual me refiero tiene los siguientes subanexos. Todo lo que tenga que ver con ingresos, ¿de acuerdo? Que ahí, si me permiten, voy a capturar de manera puntual lo que es créditos y deudas para efecto del ajuste anual por la inflación, que me puede dar una ganancia o una pérdida. Capturo todo lo que tenga que ver con deducciones, desde sueldos y salarios, de los gastos relacionados con la nómina, deducción de inversiones, costo de ventas y algunos otros gastos, determinación del impuesto. Cuidado con este rubro, En esa determinación del impuesto, en ese anexo, el propio formato jala, como lo vamos a ver, jala tanto los ingresos acumulables como las deducciones autorizadas, el pago, y en este pago ya los adelantaba, si realmente hay un saldo a cargo, el mismo formato te permite restar el subsidio para el empleo, si es que tienes una diferencia, que también ya vimos cómo se integra, y también debo de reflejar diferencias, si es que existen, y desde luego puedo aplicar compensaciones. Y al final, datos adicionales, y en esos datos adicionales, ¿qué creen que viene? Que también hicimos análisis interesantes de la CUFIN, por ejemplo. Recordarán que puedo tener una UFI negativa, puedo percibir dividendos, puede decretar dividendos, o inclusive se puede modificar, que también hicimos un caso conjuntamente, se puede modificar el resultado fiscal, y en consecuencia esa modificación puede representar el pago de impuesto. Entonces, ahí viene precisamente en esos datos adicionales el saldo de la CUCA y el saldo de la CUFIN, entre otra información que ya veremos con puntualidad, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, avanzamos. Dentro de los datos adicionales, simplemente para recalcar, viene el coeficiente de utilidad, que ya lo vimos inclusive 2 sesiones anteriores, si no me equivoco, que el cálculo es automático. Ahí viene una pregunta, si estoy o no obligado al pago de la PTU. Ustedes les dirán sí o no, si es que tienen trabajadores. El PAT viene también como dato adicional, que también ya lo platicamos, novedades para la declaración del 2021. Viene PTU no cobrada en el ejercicio inmediato anterior, y bueno, ahí solo aplica, solamente aplica en pagos provisionales, lo que es el saldo de la CUCA, el saldo de la CUFIN, y algo interesante, por eso les decía al inicio de esta sesión, que ya por 2 años consecutivos, y seguramente va a venir así, me pregunta si realizo o no esquemas reportables. Por lo tanto, vamos a destinarle, yo creo que un par de minutos para ver cuáles son los esquemas reportables, a mi juicio más importantes, más emblemáticos, que prácticamente todo mundo tiene,
¿de acuerdo? Entonces, que no nos queramos dar cuenta, que no lo querramos informar, bueno, es otra historia. Y también vamos a hacer alusión a cuáles son las declaraciones informativas que se deben de presentar, derivado precisamente de la realización de esquemas reportables, que recordando pueden ser individualizados o generalizados. Hay un decreto que en materia de individualizados, para que yo los informe, tiene que ser arriba de 100 millones de pesos. Para los generalizados no hay tope, por lo tanto puede ser una cantidad chiquita y se tienen que informar, ¿de acuerdo? Ya en su momento hacíamos una referencia que esa información de entrada la tiene que presentar el asesor fiscal, pero si no tiene asesor fiscal, directamente lo tiene que presentar el propio contribuyente. Y es por eso que les decía, inclusive el día de ayer, de que todo esto se lo endosan al contador. A ver, contador, presenta el anual y ahí está el contador. A ver, contador, mándame la proyección y ahí está el contador. A ver, contador, ya presentaste las operaciones vulnerables, ahí está el contador. A ver, contador, ya presentaste el esquema reportable, ahí está el contador. Y ahorita un tema vigente, a ver, contador, ya integraste el expediente único del beneficiario controlador y todo le dejan al buen contador o a la contadora. Bueno, yo creo que ahí sí hay que dividir pues desde luego acciones o actividades para cada quien haga lo que tiene que hacer. Repito, no, el contador es el todólogo de la empresa. Bueno, entonces cuidado con los esquemas reportables, que ya los retomaremos. Aquí, por ejemplo, hago una copia fiel de lo que ya vienen los datos del contribuyente, el nombre, el RFC, ¿de acuerdo? Viene el primer anexo que les decía, impuestos sobre la renta persona moral. Vean cómo se divide, que están en letras chiquitas, pero finalmente se los platico. Viene la parte de ingresos, la parte de deducciones, la parte de determinación, la parte del pago y los datos adicionales. Dentro de la primera información que se presenta en los datos adicionales, pues ya decíamos, es el coeficiente de utilidad. Me pregunta si estoy o no obligado a repartir utilidades, lo que vimos la hoja anterior, la cuenta de capital de aportación, la famosa CUCA, la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN, ahí pongo los datos, la captura es manual y se destaca en color rojo, en un rectangulito, la pregunta que sigue, que ya la adelantamos. Dice, ¿cuentas con el número de identificación del esquema reportable? Y aquí la pregunta es sí o no. En el entendido, amigos, en el entendido de que, repito, si caen en algún supuesto de cualquiera de las fracciones del artículo 199, pues la respuesta invariablemente tiene que ser que sí, que si tú en la práctica no lo informas, bueno, pues ya responsabilidad tuya. Por lo tanto, como dicen por ahí los chicos, atente a las consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Ahí está el primer anexo de la declaración anual. En el segundo anexo de la declaración anual, que vienen estos datos, vean, ya me pide alguna información financiera precisa, que básicamente son dos estados financieros. Por un lado, el estado de resultados integral, y a partir de ahí, jóvenes, vamos a hacer la conciliación contable fiscal. Y por otro lado viene el balance general, ¿de acuerdo? Donde ahí destacaremos que ya hemos platicado dos aspectos. La primera, el efecto de los anticipos de clientes, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el efecto tanto como pasivo como capital de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Que esto cada año se ha dado, entonces simplemente nada más lo voy a resaltar. Y viene desde luego ya el formato en fórmula, partiendo del estado de resultados de la conciliación contable fiscal. Que en ese punto, si me permiten, haciendo un comentario importante, hay muchos se equivocan, por eso aquí pongo una aclaración. Vean que dice mi aclaración, eso ya es valor agregado de un servidor. Dice, esta conciliación contable fiscal debe de coincidir con el anexo llamado determinación del impuesto sobre la renta, que es uno de los anexos que acabamos de ver en la lámina anterior, que es el resumen de ingresos, deducciones y utilidad fiscal, ¿de acuerdo? Contra la conciliación contable fiscal, que aquí ya viene más a detalle, que en la fórmula que inclusive ya la dibujamos, partiendo de lo que es conceptos que se suman y conceptos que se restan en la conciliación contable fiscal, ¿de acuerdo? Bueno, derivado de esto, aquí viene, fíjense,
Aquí viene dentro del anexo de lo que es la determinación del impuesto, ¿de acuerdo? Viene el siguiente rubro. Igual las letras, la pantalla es muy chiquita, simplemente yo lo leo para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Y dice, vean, total de ingresos acumulables, y ya en este ejemplo tengo 2.716.000 números cerrados. Luego dice total de deducciones autorizadas, tengo 1.472.000 números cerrados. Esperamos que pase el helicóptero. La sesión anterior nos molestó la campanita de la basura, que pase para que no grite. Bueno, ya se fue. Entonces decía que aquí en el primer anexo, en la parte del subanexo, si me permiten denominarlo así, en lo que se llama determinación del impuesto, ya les decía, les adelantaba, que ya viene en el formato que me jala la información de todos los ingresos acumulables, me jala la información de todas las deducciones autorizadas y por diferencia me da la utilidad fiscal, que en este caso es una utilidad fiscal de 1.243.559, es más, la voy a apuntar para que lo corroboremos, 1.243.559, y quiero que sean observadores, amigos. Si fuera mayor las deducciones, si me da utilidad fiscal, siguiendo con esa mecánica, viene la PTU del ejercicio, que es donde viene el acreditamiento, que platicamos la sesión anterior. Sin embargo, esa comparación de ingresos menos deducciones me puede dar una pérdida fiscal, y es donde yo ya me adelantaba. Si fuera pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Pues desde luego el resultado fiscal que te arroja el propio formato va a ser cero. Y recordarán que hicimos un ejercicio de la UFIN partiendo de cero y probablemente, que es lo más seguro, les va a dar una UFIN en rojo, negativa. Y esa UFIN la tienen que restar de la CUFIN que tengan arrastrando, que tengan de años anteriores, o si no tienen, la tienen que restar actualizada, desde luego, de la UFIN que se genere con posterioridad. Pero aguas con esto. Pero bueno, siguiendo con el formato, aquí me da una utilidad fiscal, ya decía la cantidad, le resto PTU, en este caso no tengo PTU, ¿de acuerdo? Porque si no ya vendría precargada, me dan la utilidad del ejercicio, obviamente después de PTU, que esto me va a servir para efecto del coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo? Y luego me pregunta, que es donde deben tener especial cuidado, y dice, ¿tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar? Ustedes ya le dirán sí o no, y esa información, sorpresa, ya tiene que venir precargada, y si no, como ya les adelantaba, la autoridad dice que deben de presentar declaraciones complementarias por lo menos del 2020 y del 2019. Y si hay pago derivado de esas complementarias, se tienen que esperar por lo menos 48 horas para que la información se suba a la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, siguiendo con esa mecánica, después de las pérdidas fiscales, ya determino un resultado fiscal, que en este caso no tengo ni PTU, ni tengo pérdidas, pero bueno, ustedes ya tendrán sus datos que le corresponda. Llego al resultado fiscal, sigue siendo 1.243.000, determino el impuesto a la renta, y ya me dice, vean que dice, ¿tienes estímulos fiscales? Ahí ustedes les reportarán sí o no, que ya verán que es el primer concepto que se resta del impuesto a la renta causado, como ya lo platicamos, ¿de acuerdo? Y después los que sigan. Y luego aquí me dice, bueno, dice, ¿tienes estímulos por aplicar al impuesto sobre la renta? Pues ahí pondría yo la cantidad. Por un lado, la pregunta, le respondo sí o no, y después el importe que en su caso aplicaría. Ahora, destaco que la utilidad fiscal, y ya la apuntaba, es 1.243.559. Bueno, esta es la conciliación contable fiscal que ya viene de manera simplificada, con los datos algunos precargados, otros que yo capturé como contribuyente, y que al final es el resumen de la utilidad fiscal. Bueno, pues esta la debo de comparar y vean, me voy al segundo anexo, donde ya les anticipaba que viene ya el estado de resultados, y destaco dentro de los estados de resultados para que vean la importancia, y también ya lo analizamos a propósito de la declaración informativa de partes relacionadas, de que pues al hacer operaciones con partes relacionadas, dentro del estado de resultados te pregunta
si tienes ingresos, si tienes deducciones realizadas o llevadas a cabo con partes relacionadas. Por lo tanto, ¿qué te digo? Si la respuesta es sí, seguramente debes de acreditarlo con un estudio de precios de transferencia. Y si la respuesta es sí, y a lo mejor caes en alguna fracción del 199 como esquemas reportables, pues debes de presentar las declaraciones informativas que vamos a ver derivadas de la realización de esquemas reportables. Pero bueno, siguiendo con el material, aquí simplemente vean la estructura de lo que es la misma conciliación contable fiscal, pero digamos a partir del estado de resultados como fórmula, los conceptos que se suman y los conceptos que se restan del resultado contable. Bueno, y aquí simplemente voy a hacer algunas precisiones, me acerco un poquito más a la máquina porque luego ya no veo, ¿de acuerdo? Y vean, partiendo del estado de resultados, aunque no sale completa la página, los conceptos que de entrada se suman, que no se aprecia al 100%, se llaman ingresos fiscales no contables. Y dentro de esos ingresos contables, les recuerdo que debe de estar el ajuste anual por la inflación acumulable, que el sistema lo jala solito, debe de estar la ganancia acumulable por venta de activo fijo, que la sesión anterior hicimos algunos ejemplos de aquellas partidas que son partidas totalmente deducibles o partidas o conceptos parcialmente deducibles, ¿de acuerdo? Viene un concepto que ya no es muy usual, pero finalmente viene todavía en esos ingresos acumulables, que lo denomina inventario acumulable del ejercicio, que por cierto, ya también lo vimos, que es una de las partidas que se suman exclusivamente en la declaración anual, y pueden haber otros conceptos que se suman al resultado contable. ¿Y por qué se suman? Que es el razonamiento, es la lógica, porque no se acumularon desde el estado de resultados. Siguiendo con esa mecánica, también sumo, y aquí sí se aprecia perfectamente, dice deducciones contables no fiscales. ¿Y por qué se suman? Porque en el estado de resultados vienen restadas y al sumar lo que estoy haciendo, quitar el efecto de esas deducciones en mi resultado contable y la idea es no hacerlas deducibles para efectos fiscales. ¿De qué concepto estamos hablando? Vean, a título de ejemplo dice depreciación y amortización contable, ahí está un dato. Gastos que no reúnen requisitos fiscales, ahí está otro dato. El ICR, el YETO en su momento, el impuesto al activo en su momento y la PTU, eso sí se tiene que sumar porque viene restado en el estado de resultados la PTU como gasto y el impuesto sobre la renta como una partida de balance, disminuyendo desde luego tu resultado contable. También se suma, aquí siguiendo la mecánica dice, pérdida contable en enajenación de acciones, si es que tuvieran, pérdida contable por enajenación de activo fijo, que también ya hicimos datos, cálculos, que aquí si el precio de venta es mayor a lo que es el costo contable, ¿de acuerdo? Es utilidad, pero si es mayor el costo, me da una pérdida contable, porque el saldo pendiente por deducir, como ya lo vimos, se actualiza y me puede dar una ganancia acumulable o me puede dar una pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Sale. Siguiendo con esa mecánica, dice que puedo sumar la pérdida contable en enajenación de activos fijos, ¿de acuerdo? Puedo sumar aquí algún otro dato que se llama intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no, y otras deducciones contables no fiscales. Hablando de intereses, que también vimos, amigos, un ejemplo de lo que es, se me va el nombre, pero me recuerdo, la capitalización delgada. La capitalización delgada, pues recuerden que esos intereses, si caen en el supuesto de la capacitación delgada, pues desde luego no son deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. Bueno, siguiendo con esa mecánica, aquí resto por procedimiento, que nada más se ve el título, deducciones fiscales no contables. Pues, ¿qué decir? Deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Por un lado. Por otro lado, puedo restar también como deducciones fiscales no contables, pérdida deducible por siniestro, que también vimos un caso práctico, en atención al artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
¿de acuerdo? Otros conceptos, por ejemplo, moratorios. Es importante los moratorios. ¿Por qué razón? Porque la mecánica me dice que para que sean ingresos o deducciones, independientemente que se genere el CFDI, los debo de cobrar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que emití el CFDI. Si no se cobran siendo moratorios, se van a acumular o se van a deducir, ¿de acuerdo? Hasta que sean efectivamente pagados o sean efectivamente cobrados, dependiendo si es ingreso o si es deducción. Viene también otras deducciones fiscales no contables, ¿de acuerdo? Que ustedes ya sabrán qué es lo que tienen. Si tiene un efecto directamente fiscal, lo meten ahí. Sin embargo, no lo leí porque no se aprecia. Aquí también vendría como una deducción fiscal no contable. A lo mejor se me ocurre pérdidas por cuentas incobrables, porque puede o no coincidir con tu contabilidad. Ahí está un dato. Puede venir, que no se ve, pero ahí viene, lo que es el ajuste anual por la inflación deducible, entre otros, ¿de acuerdo? Otro concepto que aquí se debe de restar, ¿de acuerdo? Son los ingresos contables no fiscales. ¿Y por qué restar, amigos? Porque en el estado de resultados todos los ingresos están reflejados como suma. Entonces aquí, si no tiene un efecto fiscal, simplemente se tienen que restar. Ahora, ¿de qué concepto estamos hablando? Vean, dice, intereses moratorios devengados a favor no cobrados, lo que les decía, ¿de acuerdo? No están cobrados, simplemente es un ingreso contable no fiscal, ¿de acuerdo? Sale. Anticipos de clientes de ejercicios anteriores. Aquí sí tengan especial cuidado, porque si yo de entrada, yo ya acumulé el anticipo y después metí, por ejemplo, la factura por la totalidad, pues entiéndase que ahí estaría duplicando. Por lo tanto, si caigo en ese supuesto y la propia declaración anual así lo permite, y desde que yo inicio, me pregunta, ¿tienes partidas a restar de los ingresos? Ustedes le van a decir que sí, si caen en ese supuesto. Y también poníamos otros ejemplos, y si no mal recuerdo, el ejemplo de los agentes aduanales que decía, puede caer cuenta a su banco, pero a lo mejor ya inclusive mencionaba una regla, la 324, a lo mejor por mecánica, por error, lo facturaron, pero no es un ingreso, están en la posibilidad de restar, ¿de acuerdo? Bueno, sigo con esto, estamos en las ingresos contables no fiscales. Dice, también voy a restar saldos a favor de impuestos y su actualización. Ese tema en particular, amigos, ya lo he comentado y me gusta reiterarlo. ¿Por qué razón? Porque dice saldos a favor de impuestos y su actualización. Aquí el punto, y siempre he hecho un llamado a la autoridad, el saldo a favor como tal no es ingreso. La actualización sí, pero es ingreso contable, no fiscal. Aquí se pondría claro. ¿Por qué razón? Porque en tu estado de resultados te dieron un saldo a favor de 20,000 y te dieron una actualización de 1,000. Esa actualización es un ingreso contable. Entonces son los 1,000 pesos que irían acá, no los 21,000, que quede claro, porque cuando te devolvieron el saldo a favor, cargas a bancos con abono al saldo a favor. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento afectas una cuenta de ingresos, una cuenta de resultados? Pues en ningún caso. ¿Sí queda entendido? Sale. Entonces tengan mucho cuidado lo que deben de poner en cada cajoncito. Sin embargo, volviendo con el saldo a favor, si te pagan intereses, pues qué decir, los intereses son ingreso contable y son ingreso fiscal. Ten particularmente atención a lo que es la actualización, que es exactamente lo que acabo de mencionar, ingreso contable, no fiscal. Pero el saldo a favor no representa un ingreso, representaría un flujo de efectivo y en su caso ese flujo de efectivo que está depositado en el banco incidiría o tendría que estar reflejado en lo que es un estado financiero denominado estados de flujo de efectivo. ¿Por qué razón? Porque va a caer dinero fresco al banco y el socio, el accionista, el tesorero, pues va a disponer del dinero. Por eso antes se llamaba estado de origen y aplicación de recursos. Entonces vean cómo ya se está conformando la conciliación. Pero bueno, sin extenderme, vienen otras partidas, como pudiera ser ganancia contable en venta de activo fijo, ¿de acuerdo?
entre otros. Al final del camino, y les voy a dar el dato, debo de llegar a una cantidad, y no estoy viendo la pantalla, de 1.243.559, que es lo que me dio la primera parte de mi declaración, y lo voy a confirmar, 1.243.559. Por lo tanto, mis amigos, tanto el anexo 1 de la declaración, que se llama determinación del impuesto, y el anexo 2 de la declaración, que es la conciliación contable y fiscal, atendiendo a la fórmula que acabo de platicar, debe de dar el mismo resultado, y en la práctica no coincide. Por lo tanto, algo tienes que revisar